Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Los faros cortaron la oscuridad a las 2:47 de la mañana cuando Mateo Castañeda escuchó el golpe en la puerta. Como terapeuta familiar especializado en divorcios de alto conflicto, se había entrenado para funcionar con un mínimo de sueño, pero algo en el ritmo urgente de los nudillos sobre la madera envió hielo por sus venas. Su esposa, Carla, aún no había ido a la cama. Afirmaba que estaba trabajando hasta tarde en un proyecto en la oficina de su casa. Dos oficiales estaban en su porche, con expresiones cuidadosamente neutrales. Entre ellos estaba Omar, su hijo de 6 años, descalzo y temblando en pijama, a pesar del frío de octubre. La tierra manchaba su pequeño rostro, y sus ojos tenían una cualidad vacía que Mateo había visto antes, pero solo en sus pacientes más traumatizados. Señor Castañeda, soy el oficial Daniel Heredia. Encontramos a su hijo caminando por la carretera 87, a unos 5 kilómetros de aquí. Se alejaba de la ciudad. El entrenamiento de Mateo entró en acción incluso mientras su corazón latía con fuerza. Se arrodilló, abriendo los brazos, pero Omar no corrió hacia él. El niño se mantuvo rígido, agarrando algo en su puño. Omar, campeón, ¿qué pasó? Se supone que deberías estar con la abuela Patricia. Mateo mismo lo había dejado a las 6 de la tarde, besando su frente antes de dirigirse a su sesión vespertina con un paciente. Carla le había enviado un mensaje de texto diciendo que recogería a Omar alrededor de las 9. Papá. La voz de Omar salió áspera y ronca de tanto llorar. Intenté volver a casa. El segundo oficial, más joven y con una placa con el nombre de Contreras, habló. Nos dio esto, dijo que tenía que dárselo a usted. A nadie más. La pequeña mano de Omar se abrió, revelando un trozo de papel arrugado. Mateo lo tomó con dedos temblorosos. Su ojo de terapeuta notó de inmediato la forma cuidadosa en que Omar lo miraba, como si estuviera evaluando si le creería. La nota estaba en la cuidadosa letra de imprenta de primer grado de Omar. Mamá dijo que la abuela se quedaría conmigo. Dijo, papá tampoco me quiere. La abuela me encerró en el cuarto oscuro. Me dio miedo. Me escapé. Quiero a papá. El mundo se inclinó. Mateo leyó de nuevo. Cada palabra mal escrita era un cuchillo. La expresión del oficial Heredia había pasado de ser neutral a algo más duro. Señor Castañeda, voy a necesitar que me diga exactamente qué se suponía que iba a pasar esta noche, y luego creo que necesitamos hablar con su esposa. La mente de Mateo se aceleró, cayendo en el modo analítico que le servía en su práctica. Omar iba a pasar la noche en casa de mi suegra, Patricia Jiménez. Estuvo planeado durante semanas. Mi esposa, Carla, debía recogerlo a las 9 de la noche. Me envió un mensaje de texto diciendo que lo había hecho. ¿A qué hora fue ese mensaje? 8:47 de la noche. Mateo sacó su teléfono, mostrando el mensaje. Ya lo tengo. Está bien. Vamos a dormir. Nos vemos mañana. El oficial Contreras intercambió una mirada con su compañero. Señor, encontramos a su hijo a las 2:15 de la mañana. Había estado caminando por al menos 1 hora, tal vez más, considerando lo lejos que había llegado. Sus pies están muy cortados. Mateo atrajo a Omar a sus brazos, sintiendo el latido del corazón del niño aletear como un pájaro atrapado. Déjenme llamar a mi esposa. El teléfono sonó 6 veces antes de enviarlo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Un mensaje de texto, llámame ahora. Omar está aquí. La policía está aquí. Pasaron 3 minutos en un silencio espantoso antes de que su teléfono vibrara. No era Carla, era Patricia. Cualesquiera que sean las mentiras que ese niño haya dicho, no seré culpada por su imaginación salvaje. La voz de Patricia destilaba desdén antes de que Mateo pudiera hablar. Se ha estado portando mal para llamar la atención. Carla y yo lo discutimos. Tal vez si pasaras menos tiempo analizando a los hijos de otras personas y más tiempo disciplinando al tuyo. Caminó 5 kilómetros por una carretera en medio de la noche. Mateo la interrumpió,
su voz mortalmente tranquila, descalzo. La policía lo encontró. Hubo una pausa. Luego, increíblemente, Patricia se rió. Fue un sonido corto y frágil. Bueno, se escapó de mi casa alrededor de las 10 de la noche. Hizo un berrinche cuando le dije que su madre no vendría. No es mi problema si decidió irse a una aventura. Los niños de hoy en día son tan dramáticos. No llamaste a la policía. No nos llamaste. Llamé a Carla. Dijo que lo dejara cansarse. Que volvería. Su voz se endureció. Tengo 73 años, Mateo. No voy a perseguir a un niño malcriado en la oscuridad. Carla me aseguró que estaba bajo control. El oficial Heredia hizo un gesto para pedir el teléfono. Mateo se lo entregó, observando cómo la mandíbula del oficial se tensaba mientras se identificaba y comenzaba a hacer preguntas. La conversación duró 2 minutos antes de que Heredia terminara la llamada y se volviera hacia su compañero. La señora Jiménez admite que el niño abandonó la propiedad hace aproximadamente 4 horas y no reportó su desaparición. Afirma que contactó a la madre. Miró a Mateo. ¿Dónde está su esposa? Se los mostraré. Mateo llevó a Omar adentro. El niño se había quedado dormido apoyado en su hombro, exhausto, y lo recostó en el sofá de la sala, arropándolo con una manta. Luego guió a los oficiales por la casa hasta la oficina de Carla. La puerta estaba cerrada con llave. Mateo tocó, esperó, y tocó más fuerte. Carla, abre. La policía necesita hablar contigo. Silencio. Usó su llave. La oficina estaba vacía, pero la computadora estaba encendida, con el protector de pantalla bailando. Su bolso estaba sobre el escritorio, sus llaves al lado. La ventana estaba abierta, las cortinas ondeando con la brisa fría. ¿Su auto?, preguntó el oficial Contreras. En el garaje, la voz de Mateo sonó distante para sus propios oídos. Habría escuchado si se hubiera ido. La puerta del garaje hace mucho ruido. El oficial Heredia habló por su radio, solicitando unidades adicionales para registrar la propiedad. Mateo se quedó de pie en el umbral de la oficina de su esposa, viéndola claramente por primera vez en meses. ¿Cuándo había sido la última vez que lo invitaron a entrar allí? Ella afirmaba que necesitaba privacidad para su trabajo de consultoría, y él había respetado ese límite. Ahora, notaba el segundo cargador de teléfono, la costosa botella de whisky. Carla no bebía whisky. Colonia de hombre flotando débilmente en el aire, mezclándose con el perfume de ella. Señor Castañeda, dijo suavemente el oficial Contreras, ¿hay algún lugar donde pueda quedarse esta noche? Vamos a necesitar investigar esto a fondo. Su hijo va a necesitar ser examinado en el hospital, por esos cortes en sus pies, y tenemos que asegurarnos. Entiendo. Mateo lo entendía. Necesitaban descartar si Omar había sido lastimado más allá de la negligencia. El protocolo era claro. Él testificaba como perito en casos como este. Simplemente nunca imaginó que estaría viviendo uno. La búsqueda encontró a Carla 40 minutos después en el garaje independiente de un vecino a 2 casas de distancia. Se había estado escondiendo en el taller de Lorenzo Cárdenas. Y no estaba sola. Lorenzo, un desarrollador inmobiliario divorciado que se había mudado hacía 6 meses, estaba con el brazo alrededor de Carla cuando los oficiales abrieron la puerta. Ambos estaban completamente vestidos, pero los sacos de dormir extendidos en el suelo y las copas de vino contaban su historia. Mateo observó desde el porche delantero mientras los escoltaban de regreso. Los ojos de Carla se encontraron con los suyos por un breve momento, y en lugar de vergüenza o remordimiento, vio cálculo. Ya estaba elaborando su versión de los hechos. Podía notarlo. 17 años de matrimonio le habían enseñado a leer sus expresiones. Mateo, esto no es lo que parece. Comenzó ella mientras el oficial Heredia la guiaba hacia la casa. Tu hijo caminó 5 kilómetros por una carretera porque tu madre lo encerró en una habitación y le dijiste que no se preocupara cuando se escapó, dijo Mateo en voz baja. ¿Cómo debería verse exactamente? Está siendo dramático. Ya sabes cómo es. Tiene 6 años. Sus pies están destrozados. Tiene astillas y cortes hasta las piernas.
Estaba lo suficientemente aterrorizado como para caminar por una carretera en la oscuridad. La voz de Mateo nunca se elevó, pero algo en su tono hizo que Carla retrocediera. Oficial Heredia, ¿qué pasa ahora? Las siguientes horas se desdibujaron. Omar fue llevado al hospital. Mateo fue con él mientras Carla era interrogada. Se llamó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Una trabajadora social llamada Clara Valles llegó a las 6 de la mañana, sus ojos amables asimilando cada detalle. Mateo respondió a sus preguntas con la misma precisión clínica que usaba en sus propias evaluaciones. Sí, su matrimonio había tenido problemas. No, nunca había sospechado de abuso. Sí, Carla se había vuelto distante en los últimos 6 meses. No, Omar nunca había mostrado miedo de su madre antes, pero últimamente se había mostrado reacio a ir a casa de la abuela Patricia. Pensé que solo estaba siendo difícil por las reglas de la hora de dormir, admitió Mateo. Y el fracaso sabía a ceniza. Patricia es estricta. Es a la antigua. Pensé. Miró a Omar, que ahora dormía con los pies vendados en alto y un suero que lo mantenía hidratado. Soy terapeuta. Asesoro a familias en crisis. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Clara Valles le tocó el hombro. Señor Castañeda, en mi experiencia, es más difícil ver lo que está sucediendo en su propio hogar. La pregunta es, ¿qué hace ahora? Mateo miró a su hijo, a los moretones que el personal del hospital había encontrado en la parte superior de los brazos de Omar. Marcas con forma de dedos donde Patricia lo había agarrado. A las notas de evaluación psicológica que documentaban a un niño mostrando signos de ansiedad severa y posible trauma, al informe policial que documentaría la falta de Carla al no recuperar a su hijo, su mensaje de texto falso. Su ocultamiento con su amante mientras Omar caminaba descalzo por una carretera. Algo frío y claro se instaló en el pecho de Mateo. Era un terapeuta familiar que se especializaba en divorcios de alto conflicto y alienación parental. Conocía cada vía legal, cada estándar de evaluación psicológica, cada forma en que el sistema funcionaba y fallaba. Y sabía exactamente cómo usar ese conocimiento. Ahora, Mateo encontró los ojos de Clara. Ahora, protejo a mi hijo. Cueste lo que cueste. La mañana siguiente trajo una cascada de revelaciones que Mateo documentó con meticuloso cuidado. Su entrenamiento le había enseñado que la verdad no surgía en confesiones dramáticas, sino en pequeñas inconsistencias, en lo que las personas revelaban cuando pensaban que nadie los observaba. Carla se sentó frente a él en la mesa del comedor, con un representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y un detective de la policía presentes. Omar estaba arriba con un consejero especializado en traumas. La casa se sentía como la escena de un crimen, lo cual Mateo suponía que era. Quiero un abogado, fueron las primeras palabras de Carla. No está bajo arresto, dijo el detective Rubén Huerta. Pero si necesitamos entender qué pasó anoche. Mateo observó cómo su esposa se transformaba. Atrás había quedado el cálculo de horas antes. Ahora ella era la víctima. Con lágrimas brotando perfectamente. Cometí un error. Un error terrible. Pero Mateo, tienes que entender. He estado muy estresada. Tus horarios son una locura. Nunca estás en casa. Me sentía abandonada. Lorenzo simplemente. Él estaba ahí para mí. Le dijiste a tu madre que no llamara a la policía cuando Omar se escapó. La voz de Mateo se mantuvo firme, clínica. Estaba documentando las respuestas de ella, archivándolas. Me enviaste un mensaje de texto afirmando que lo habías recogido a salvo. ¿Por qué? La máscara de Carla resbaló por solo un momento. Mamá exageró. Omar hace berrinches. Pensé que se escondería en su patio un rato y volvería. ¿Cómo iba a saber que caminaría hacia una carretera? Tiene 6 años. Estaba oscuro. Estaba descalzo. Cada palabra fue medida. Elegiste quedarte con Lorenzo en lugar de ver cómo estaba nuestro hijo. Cometí un error. La voz de Carla se elevó. Dios, Mateo, actúas como si yo fuera una especie de monstruo. Él está bien. Los niños son resilients. Siempre le dices eso a tus pacientes, ¿verdad?
Tal vez deberías tomar tu propio consejo en lugar de ser tan dramático. El detective Huerta se aclaró la garganta. Señora Castañeda, encontramos mensajes de texto entre usted y su madre. ¿Le gustaría explicarlos? El detective colocó capturas de pantalla impresas sobre la mesa. Mateo esperaba que la aventura estuviera documentada. Las personas rara vez eran tan cuidadosas como pensaban, pero lo que leyó le heló la sangre. Los mensajes databan de hace 3 meses. Patricia a Carla, necesitas establecer un patrón. Haz que parezca inestable. Documenta todo. Mi abogado dice que los tribunales favorecen a las madres, pero necesitas pruebas. Carla a Patricia, Mateo es demasiado observador. Necesito tener cuidado. Patricia a Carla, usa al niño. Es lo suficientemente joven como para moldearlo. Empieza a limitar el tiempo de Mateo con él. Haz que parezca que Omar te prefiere a ti. El más condenatorio era de hace 2 semanas. Carla a Patricia, Omar sigue preguntando por qué papá ya no viene a los eventos de la escuela. Le dije, a papá no le importa. Lloró. Bien. Lorenzo dice que una vez que el divorcio se concrete, adoptará a Omar. Solo necesitamos que Mateo parezca un padre no apto. Patricia a Carla, tráelo a mi casa más seguido. Ayudaré a reforzar la historia. El niño necesita entender que su padre no es confiable. Mateo los leyó 2 veces. Su entrenamiento de terapeuta mantuvo su expresión neutral, incluso cuando su rabia crecía detrás de su esternón. La representante del desarrollo integral de la familia, Clara Valles, había palidecido. Señora Castañeda, dijo Clara en voz baja. Usted participó en alienación parental. Esto es abuso psicológico documentado. Me estaba desahogando. Las lágrimas de Carla se secaron al instante, reemplazadas por furia. No pueden usar mensajes de texto privados en mi contra. Tengo derecho a hablar con mi madre. Usted coordinó una campaña para dañar la relación de su hijo con su padre, dijo el detective Huerta. Y anoche, cuando supo que estaba desaparecido, eligió no actuar. Eso es poner en peligro a un menor como mínimo. Mateo finalmente habló. ¿Por qué? Los ojos de Carla se clavaron en los de él. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no simplemente pedir el divorcio? ¿Por qué este elaborado plan? Habría aceptado compartir la custodia. ¿Habría sido justo? Por un momento, una emoción genuina cruzó el rostro de Carla. Desprecio. ¿Justo? ¿Crees que quiero algo justo? Lorenzo tiene dinero, Mateo. Dinero de verdad. Él quiere una familia, no el niño dañado de otra persona. Dijo que una vez que nos casemos, podemos empezar de cero. Nuevos bebés. Omar estaba en el camino. La habitación quedó en silencio. Incluso Carla pareció darse cuenta de lo que había dicho. Acaba de admitir, dijo Clara Valles lentamente, que su plan era eliminar a su hijo de su vida para poder comenzar una nueva familia. El abogado de Carla, cuando había llamado al abogado, irrumpió por la puerta en ese momento. Mi cliente ya no responderá más preguntas. Pero el daño estaba hecho. Mateo había escuchado lo que necesitaba escuchar. Durante los siguientes 3 días, Mateo se movió con un propósito. Había tomado una licencia de emergencia de su práctica, diciéndole la verdad a su supervisor. Sus colegas se unieron a él, ofreciéndole apoyo y cobertura. Omar se quedó en casa y no fue a la escuela, trabajando con el consejero especializado en traumas y comenzando lentamente a hablar sobre lo que había pasado. La abuela Patricia dijo que ya no me querías, susurró Omar en la segunda noche, acurrucado en el regazo de Mateo. Dijo que mamá encontró una familia mejor, que yo era demasiado problema. Mateo abrazó a su hijo, sintiendo cada palabra como un golpe físico. Omar, te quiero más que a nada en el mundo. No eres un problema. Eres lo mejor que me ha pasado. Pero mamá dijo. Mamá estaba equivocada, y la abuela Patricia estaba equivocada. Y voy a asegurarme de que nunca puedan volver a lastimarte. Omar se apartó para mirar el rostro de su padre. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo?
Lo que Mateo no le dijo a su hijo fue la profundidad del plan que estaba formulando. Años de trabajo en tribunales de familia le habían enseñado que la evidencia importaba, que la documentación lo era todo, y que el sistema, cuando se aprovechaba adecuadamente, podía ser un arma poderosa. Comenzó solicitando todos los registros escolares de Omar. La maestra, Juana Treviño, había documentado múltiples incidentes en los que Omar se ponía ansioso en los días que le tocaba con la abuela. Había notas sobre Omar llorando antes de que lo recogieran, sobre su renuencia a irse, sobre dibujos que mostraban habitaciones oscuras y puertas con cerrojos. Intenté contactar a la señora Castañeda, le dijo Juana a Mateo durante una reunión de emergencia. Dijo que Omar solo estaba siendo apegado, que usted era demasiado blando con él y que yo debería ignorarlo. Pero señor Castañeda, he estado enseñando durante 15 años. Eso no era apego. Eso era miedo. Mateo documentó todo. Las notas del pediatra de una visita 3 meses antes donde Omar tenía moretones que Patricia había minimizado diciendo que eran cosas de niños. A los vecinos que habían escuchado a Patricia gritarle a Omar por las ventanas abiertas. A la otra abuela, la madre de Mateo, Irma Castañeda, quien admitió entre lágrimas que Patricia le había dicho que no era necesaria, que estaba socavando la crianza de Carla. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en la pared que Mateo estaba construyendo. Pero necesitaba más. Necesitaba que Patricia y Carla mostraran su verdadera naturaleza donde no pudiera ser negada. Encontró su oportunidad a través de Lorenzo Cárdenas. Mateo había hecho su investigación. Lorenzo era rico, encantador y tenía un historial de 3 divorcios previos. Lo que era más interesante fue lo que Mateo encontró cuando realizó una verificación de antecedentes más profunda. Algo que tenía derecho a hacer como un padre preocupado que investigaba quién podría estar cerca de su hijo. Lorenzo Cárdenas tenía irregularidades financieras. Nada judicializado, pero sí quejas de antiguos socios comerciales, acusaciones de fraude que se resolvieron fuera de los tribunales y, lo más condenatorio, una orden de restricción de su segunda esposa, afirmando que él había sido emocionalmente abusivo con su hija adolescente. Mateo hizo copias de todo y se las envió a su abogado, Arturo Holguín, uno de los mejores abogados de derecho familiar en el estado. Esto es bueno, dijo Arturo, esparciendo los documentos sobre su escritorio. Pero no es suficiente para garantizarte la custodia total. Carla afirmará que cometió un error, que ha aprendido su lección. Patricia dirá que Omar nunca estuvo en verdadero peligro. Necesitamos que le muestren al tribunal quiénes son realmente. Lo sé, dijo Mateo. Y tengo una idea. La idea provino de su experiencia profesional. En los divorcios de alto conflicto, la verdad a menudo emergía durante las evaluaciones de custodia, evaluaciones psicológicas integrales realizadas por terceros neutrales. Mateo no podía realizar la evaluación de Omar él mismo, pero podía solicitar una. Y sabía a quién podía solicitar, al doctor Javier Ríos, un colega conocido por su minuciosidad y su tolerancia cero hacia la alienación parental. Pero el plan de Mateo iba más allá de eso. Necesitaba que Carla y Patricia creyeran que estaban ganando. Las necesitaba demasiado confiadas, descuidadas. Así que, les dio lo que querían. En la primera audiencia de custodia de emergencia, el abogado de Mateo argumentó a favor de la custodia total temporal. El juez, al revisar las pruebas de Omar caminando por la carretera y los mensajes de texto de Carla, la concedió, pero con visitas supervisadas para Carla. Mateo observó el rostro de su esposa cuando se emitió el fallo. En lugar de miedo o remordimiento, vio furia. Ella creía que era la víctima aquí, que el sistema estaba siendo injusto. Patricia, sentada detrás de ella, tenía la misma expresión. Perfecto. Porque Mateo sabía algo sobre las personas que creen que fueron agraviadas injustamente. Ellas contraatacarían, al pelear, se rebelarían a sí mismas. Durante las siguientes 2 semanas, la verdadera naturaleza de Carla y Patricia emergió como una fotografía de revelado lento. Violaron las reglas de visitas supervisadas, y Patricia se presentó en la escuela de Omar afirmando que tenía derecho a ver a su nieto. Bombardearon a Mateo con mensajes de texto y llamadas exigiendo que dejara de ser vengativo. Contrataron a un consultor de relaciones públicas y comenzaron a crear una historia en las redes sociales sobre un padre que separaba a una madre amorosa de su hijo. Mateo documentó todo y no dijo nada en público. Su silencio las enfureció más.
Entonces Lorenzo Cárdenas cometió un error. Se acercó a Mateo afuera de su oficina una tarde. Todo con falsa simpatía y tono razonable. Mira, amigo, lo entiendo. Carla cometió errores, pero esto ha ido demasiado lejos. Omar necesita a su madre. Lo estás lastimando para castigarla. Mateo estudió al hombre que había estado durmiendo con su esposa mientras Omar estaba encerrado en un cuarto oscuro. ¿Crees que estoy haciendo esto por castigo? ¿De qué otra manera lo llamarías? Vamos, sé racional. Carla es una buena madre. Un error no la define. ¿Y lo de Patricia? Las personas mayores son de una generación diferente. No puedes juzgarla con estándares modernos. Él tiene pesadillas todas las noches, dijo Mateo en voz baja. Se despierta gritando que está perdido, que nadie lo quiere. Se estremece cuando digo que vamos a visitar a algún familiar. Así es como se ve un error. La máscara razonable de Lorenzo resbaló. Los niños son dramáticos. Lo superará. Pero si sigues presionando con esto, vas a destruir la reputación de Carla, su carrera. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Ser ese tipo que arruina la vida de su exesposa? Quiero que mi hijo esté a salvo. Si la reputación de Carla sufre porque puso en peligro a nuestro hijo, ese no soy yo arruinando nada. Esas son las consecuencias. Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Bastardo fariseo. ¿Te crees tan perfecto? Nunca estuviste allí. Te enterraste en tu trabajo, analizando a las familias de otras personas mientras la tuya se desmoronaba. Carla necesitaba a alguien y yo estuve allí. Omar se adaptará. Los niños siempre lo hacen. Pero tú vas a terminar solo. Aferrándote a este rencor mientras Carla y yo construimos una familia de verdad. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Abandona esta pelea por la custodia. Acepta la custodia compartida. Sé razonable o te prometo que te haremos la vida un infierno. Patricia tiene conexiones. Carla conoce gente. Perderás tu consultorio, tu reputación. Te pintaremos como el inestable. Mateo dejó que el silencio se prolongara, observando cómo crecía la confianza de Lorenzo. Luego sonrió levemente. Gracias por aclarar tu postura. Lorenzo frunció el ceño. ¿Qué? Grabo todas mis conversaciones, señor Cárdenas. Es un hábito por mi trabajo profesional. A veces los pacientes hacen afirmaciones que luego niegan. He descubierto que la documentación es invaluable. Mateo sacó su teléfono, mostrando la aplicación de grabación, capturando activamente su conversación. Acabas de admitir coerción e hiciste una amenaza de destruir mi carrera si busco la custodia de mi hijo en peligro. Eso le parecerá muy interesante al juez. El rostro de Lorenzo se puso pálido y luego rojo. Hijo de... Te recomendaría que te vayas ahora y le digas a Carla que su estrategia de intimidación no va a funcionar. Lorenzo se fue furioso y Mateo agregó la grabación a su creciente archivo. La evaluación de custodia comenzó 3 semanas después del incidente de la carretera. El doctor Javier Ríos pasó horas con Omar, con Mateo y por separado, con Carla y Patricia. Mateo confiaba en el profesionalismo de Javier, pero también conocía a su colega lo suficientemente bien como para predecir su enfoque. Javier se especializaba en detectar la alienación parental y las respuestas ensayadas. Había desarrollado técnicas para superar las máscaras que las personas usaban en las evaluaciones. Mateo lo había visto trabajar, había sido su consultor en casos difíciles. Ahora Javier estaba trabajando en el caso de Mateo, y Mateo se sentía extraño observando desde el otro lado. El informe de evaluación fue entregado después de 2 semanas. Mateo se sentó en la oficina de Arturo Holguín mientras su abogado lo leía, viendo cómo la expresión de Arturo se volvía cada vez más grave. Esto es condenatorio, dijo Arturo finalmente. Javier no se guarda nada. El informe detallaba la severa ansiedad de Omar, sus respuestas al trauma, su creencia persistente de que su padre lo iba a abandonar, una creencia que había sido cuidadosamente cultivada a través de meses de manipulación. Documentaba las formas en que Carla había fallado en vincularse con Omar durante las visitas supervisadas. Como había pasado la mayor parte del tiempo en su teléfono o quejándose de Mateo,
pero las secciones más devastadoras cubrían la evaluación conjunta de Patricia y Carla. Javier las había entrevistado juntas, y ellas habían revelado su verdadera filosofía. Los niños necesitan disciplina estricta. Omar fue demasiado consentido por su padre. Cuando lo encerré en la habitación de invitados por mal comportamiento. Fue un método de corrección comprobado por el tiempo. Mi generación entendía que los niños necesitan límites firmes. No pensé que fuera gran cosa que caminara por la carretera. Él conocía el camino a casa. Solo eran 5 kilómetros. Los niños solían caminar mucho más lejos. Esta generación los mima. Omar se beneficiaría de pasar menos tiempo con su padre. El enfoque terapéutico de Mateo ha hecho que el niño sea blando, demasiado emocional. Necesita orientación masculina, la cual Lorenzo puede proporcionar. El análisis clínico de Javier concluyó con una recomendación de que Carla recibiera visitas supervisadas limitadas, que Patricia no tuviera contacto sin supervisión con Omar, y que Mateo recibiera la custodia física y legal total hasta que Carla completara clases de crianza y terapia. El juez aceptará esto, dijo Arturo, pero aún tenemos la audiencia. El abogado de Carla luchará contra ello. Déjalos pelear, dijo Mateo. Tengo un movimiento más que hacer. El movimiento llegó 2 días antes de la audiencia de custodia. Mateo había estado monitoreando las redes sociales de Carla a través de un amigo en común que se había mantenido neutral. Carla se había estado quejando de la evaluación sesgada, afirmando que Javier Ríos había sido amigo de Mateo y que no se podía confiar en él. También había estado planeando algo. Las publicaciones en un grupo privado al que tenía acceso el amigo de Mateo mostraban a Carla discutiendo cómo arreglar la situación. Patricia había contratado a un nuevo abogado, uno conocido por sus tácticas agresivas en casos de custodia. Iban a argumentar que Mateo había entrenado a Omar con qué decir, que había fabricado la evidencia, que todo el incidente de la carretera había sido exagerado. Lorenzo había encontrado testigos, amigos de Patricia, dispuestos a testificar que Omar había estado perfectamente bien en la casa de Patricia, que era propenso a los dramas, que Mateo siempre había sido controlador. Era un contraataque integral, y Mateo tenía que admitir que estaba bien planeado. Si la evaluación no hubiera sido tan exhaustiva, si la evidencia no estuviera tan documentada, podría haber funcionado. Pero Carla y Patricia cometieron un error crítico. Subestimaron la red de contactos de Mateo. Como un respetado terapeuta familiar, Mateo había trabajado con docenas de profesionales, trabajadores sociales, maestros, pediatras, psicólogos. Muchos habían sido testigos del comportamiento de Carla y Patricia a lo largo de los años. Mateo nunca les había pedido que se involucraran en su vida personal. Pero ahora, con la custodia de su hijo en juego, se comunicó con ellos. La respuesta fue abrumadora. 8 profesionales, incluyendo a la maestra de Omar, Juana Treviño, su pediatra, un psicólogo infantil que había trabajado con Omar después del incidente de la carretera. Y varias trabajadoras sociales que habían tenido tratos con Patricia a través de otros casos presentaron declaraciones juradas apoyando la demanda de custodia de Mateo. Una declaración jurada de una trabajadora social llamada Daniela Juárez fue particularmente reveladora. Ella había trabajado con una familia donde Patricia había sido la abuela 5 años antes. Patricia había interferido en ese caso de custodia también, alienando al niño de uno de sus padres. El caso había terminado con una prohibición de contacto para Patricia. Patricia Jiménez tiene un patrón de interferencia inapropiada en situaciones familiares, escribió Daniela. Se ve a sí misma como la máxima autoridad en la crianza de los hijos y no muestra respeto por la autonomía de los padres ni por la comprensión moderna de la psicología infantil. En el caso anterior, se descubrió que había dañado emocionalmente a un niño a través de sus métodos punitivos y tácticas de alienación. Mateo agregó esto al archivo. El patrón de comportamiento fortaleció su caso exponencialmente. La noche antes de la audiencia, Mateo se sentó con Omar a leer cuentos antes de dormir. Su hijo había comenzado a relajarse lentamente, las pesadillas disminuían a medida que se sentía más seguro. Pero Omar todavía estaba preocupado. Mañana es el día de la corte, dijo Omar en voz baja. Tendré que ir. No, campeón. No tienes que estar ahí. Yo iré y me aseguraré de que estés protegido. ¿Qué pasa si el juez me hace volver con mamá y la abuela Patricia?
Mateo dejó el libro y acercó a Omar. Eso no va a pasar. Te lo prometo, Omar, le he mostrado al juez todo lo que pasó. Él lo entiende. Estás a salvo conmigo. Para siempre. Para siempre. Omar se relajó contra él. Papá, ¿estás triste por mamá? Mateo consideró la pregunta. ¿Estaba triste? Había dolor. Sí. Por el matrimonio que pensaba que tenía. Por la unidad familiar que Omar merecía. ¿Pero tristeza por la misma Carla? ¿Por la mujer que había puesto en peligro a su hijo? ¿Por una nueva relación? Estoy triste de que las cosas hayan resultado así, dijo Mateo con cuidado. Pero no estoy triste por protegerte. Eso es lo más importante. Escuché a la abuela Patricia decirle a mamá que eras débil. Que siempre lo fuiste. Omar miró a su padre. Pero no eres débil. Eres fuerte. Viniste y me buscaste. La garganta de Mateo se apretó. Tú también eres fuerte, Omar. Caminaste 5 kilómetros para llegar a casa. Te mantuviste a salvo. Eso requirió un valor increíble. Tenía miedo. Tener miedo y hacerlo de todos modos. Eso es lo que significa el valor. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato antes de que Omar volviera a hablar. Papá, ¿alguna vez tendré que ver a la abuela Patricia de nuevo? No a menos que quieras. Y no a menos que yo esté allí contigo. No quiero. Ella es mala. Dijo cosas malas sobre ti. Dijo que me ibas a regalar. Yo nunca lo haría. Lo sé, pero ella dijo muchas cosas. Mamá también lo dijo. Dijeron que me ibas a enviar lejos porque era demasiado trabajo. La voz de Omar se hizo muy pequeña. ¿Soy demasiado trabajo? Mateo tomó el rostro de su hijo entre sus manos. Omar, escúchame. No eres demasiado trabajo. No eres demasiado de nada. Eres exactamente perfecto. Eres mi hijo y te amo más que a nada en este mundo. Lo que dijeron tu madre y tu abuela era una mentira. Estaba mal. Y pasaré todos los días demostrándote que era una mentira. Omar lo abrazó fuertemente, y Mateo se aferró a él, sintiendo el peso de la confianza de su hijo. Por esto era por lo que estaba luchando. No por venganza, no por vindicación, sino por protección, la absoluta seguridad de que Omar nunca más dudaría del amor de su padre. La audiencia de custodia comenzó a las 9 de la mañana en el Tribunal de Familia. El juez Raúl Salinas presidía, un hombre de unos 60 años con reputación de imparcialidad y baja tolerancia hacia la alienación parental. Mateo había comparecido en su tribunal antes como perito. El juez lo reconoció. Señor Castañeda, bajo diferentes circunstancias, lo tendría en el estrado de los testigos brindando testimonio experto el día de hoy. Usted es el demandante. Eso debe sentirse inusual. Sí, su señoría, dijo Mateo. Pero ha aclarado mi comprensión de lo que pasan mis pacientes. Carla estaba sentada al otro lado de la sala con su abogado, Saúl Lomelí, un abogado conocido por la defensa agresiva de madres en casos de custodia. Patricia estaba sentada detrás de ellos, con expresión altiva e inflexible. Lorenzo no estaba presente. Arturo había argumentado con éxito que no tenía legitimidad en el caso, pero su presencia se sentía. Arturo Holguín presentó el caso de Mateo metódicamente. La cronología de los eventos la noche que Omar caminó por la carretera. Los mensajes de texto que mostraban la coordinación entre Carla y Patricia, los informes médicos que detallaban las lesiones y el estado psicológico de Omar, los registros escolares que documentaban el miedo de Omar, la evaluación de custodia del Dr. Ríos. Luego vinieron las declaraciones juradas de los 8 profesionales, cada una agregando peso a la imagen de abuso emocional y negligencia sistemática. El abogado de Carla se defendió con dureza, pero su estrategia quedó clara rápidamente. Minimizar, justificar, atacar a Mateo. Señor Lomelí, interrumpió el juez Salinas durante la declaración de apertura. Está argumentando que dejar a un niño de 6 años encerrado en una habitación a oscuras sabiendo que se escaparía, y luego no llamar a la policía o recogerlo mientras caminaba descalzo por una carretera constituye una crianza razonable. Su señoría,
Estoy argumentando que un error de juicio durante un periodo de estrés personal para la señora Castañeda no debería resultar en que pierda la custodia de su hijo. Un error. El juez Salinas levantó el grueso archivo. Estoy viendo meses de alienación parental documentada, intentos sistemáticos de dañar la relación del niño con su padre, y negligencia que podría haber resultado en la muerte del niño. Eso no es un solo error. La señora Castañeda está dispuesta a asistir a clases de crianza y someterse a terapia. Eso es lo que se espera como mínimo, dijo el juez secamente. Continúe. Saúl Lomelí llamó a Patricia Jiménez al estrado. Fue un error estratégico, y Mateo vio a Arturo apenas reprimir una sonrisa. Patricia se presentó como una abuela preocupada, tradicional pero amorosa. Habló sobre el estrés de Carla, sobre las largas horas de trabajo de Mateo, sobre que Omar era un niño difícil que necesitaba estructura. Luego Arturo la interrogó. Señora Jiménez, usted encerró a Omar en una habitación de invitados. ¿Por cuánto tiempo? Tal vez una hora, hasta que se calmó. ¿Y esta era una habitación a oscuras? Apagué las luces. Necesitaba aprender a tener consecuencias. Omar tiene 6 años. Le tiene miedo a la oscuridad. Su maestra lo confirmó. Su terapeuta lo confirmó. Usted lo sabía, ¿correcto? La mandíbula de Patricia se tensó. Los niños necesitan superar sus miedos al ser encerrados en lo que les aterra. Se llama disciplina, señor Holguín. Algo de lo que esta generación no sabe nada. Ya veo. Y cuando Omar se escapó de su casa, llamó a su hija, pero no a la policía. ¿Por qué? Carla es su madre. Ella lo estaba manejando. ¿Cómo lo estaba manejando? Me dijo que Omar estaba siendo manipulador, pero que regresaría cuando se cansara. ¿Se le ocurrió que un niño de 6 años por la noche, descalzo y solo podría estar en peligro? La expresión de Patricia se volvió fría. Es el hijo de Mateo. Probablemente sabía exactamente lo que estaba haciendo, causando un drama para llamar la atención. ¿Usted cree que un niño de 6 años orquestó caminar por una carretera como táctica de manipulación? Creo que los niños aprenden a manipular de sus padres. Mateo siempre ha sido demasiado dramático. Arturo presentó como evidencia la declaración jurada de Daniela Juárez, la trabajadora social que trató con Patricia en un caso anterior. El rostro de Patricia empalideció cuando Arturo leyó en voz alta el patrón documentado de su interferencia y daño emocional hacia los niños. Señora Jiménez, un tribunal descubrió hace 5 años que usted había participado en alienación parental en otra familia. ¿Es eso correcto? Eso fue un malentendido. ¿Sí o no, señora Jiménez? El tribunal fue parcial. Tomaré eso como un sí. Y ahora con su propio nieto, usted participa en el mismo comportamiento. Se coordinó con su hija para alienar a Omar de su padre. Los mensajes de texto muestran esto claramente. ¿Qué le hizo creer que tenía derecho a interferir en la relación de su nieto con su padre? Patricia se irguió. Mateo es débil. Siempre ha sido débil. Mima al niño, lo hace blando. Omar necesita una guía firme. Una verdadera autoridad masculina, no un padre que se sienta a hablar de sentimientos todo el día. Una verdadera autoridad masculina como la que dejó a Omar caminando descalzo por una carretera con cortes y astillas en los pies. Eso fue un accidente. No, señora Jiménez, eso fue negligencia. Ese fue el resultado de su creencia de que sabe más que los profesionales capacitados, más que los expertos médicos, más que cualquier otra persona sobre cómo criar a un niño. Y su arrogancia casi hace que Omar muriera. Arturo dejó que eso quedara en el aire antes de continuar. Usted tiene derechos de abuelos en este estado, señora Jiménez. Podría haber solicitado visitas a través de medios legales. En cambio, eligió trabajar con su hija para alienar a Omar de su padre para que usted pudiera tener más control. Eso no es amor. Eso es ego. La máscara de Patricia finalmente se hizo añicos. ¿Cómo se atreve? He criado hijos exitosos. Sé lo que estoy haciendo. Mateo ha envenenado a Omar en contra de su propia madre, y usted lo está ayudando. Todo este procedimiento es una farsa. Ese niño necesita disciplina, no mimos.
Necesita aprender respeto. No que le digan que sus sentimientos importan. Y sí, lo encerré en una habitación porque estaba haciendo un berrinche. Los niños necesitan aprender autocontrol. Si se escapó, eso demuestra que es manipulador y necesita límites aún más firmes. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso Saúl Lomelí se veía horrorizado. El juez Salinas habló en voz baja. Señora Jiménez, acaba de admitir haber cometido abuso infantil y demostró que no siente ningún remordimiento por ello. Baje del estrado. Patricia parecía sorprendida como si no pudiera entender por qué sus palabras habían caído mal. Abrió la boca para discutir, pero Saúl Lomelí le hizo gestos frenéticos para que se detuviera. El daño estaba hecho. Carla subió al estrado después y su testimonio fue más ensayado. Admitió errores, alegó estrés, expresó remordimiento. Habló sobre cuánto amaba a Omar, cómo había sido influenciada por las opiniones anticuadas de su madre, cómo estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ser una mejor madre. Fue una buena actuación. Mateo podía ver que el juez lo estaba considerando. Luego Arturo mostró los mensajes de texto de nuevo, específicamente aquel en el que Carla había escrito sobre Lorenzo queriendo adoptar a Omar y ellos empezando de cero con nuevos bebés. Señora Castañeda, le envió un mensaje de texto a su madre diciendo que Omar estaba en el camino. ¿Puede explicar a qué se refería? La compostura de Carla se quebró. Eso está sacado de contexto. El contexto es claro. Estaba planeando una nueva vida con Lorenzo Cárdenas. Omar no encajaba en ese plan. Así que, usted y su madre desarrollaron una estrategia para alienar a Omar de su padre y establecer a Mateo como un padre no apto, ¿correcto? Solo nos estábamos desahogando. Haz que parezca inestable. Documenta todo. Mi abogado dice que los tribunales favorecen a las madres. Esas son palabras de su madre. Su respuesta fue: Mateo es demasiado observador. Necesito tener cuidado. Eso no es desahogarse, señora Castañeda. Eso es conspiración. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. Amo a mi hijo. Cometí errores, pero lo amo. De verdad. La voz de Arturo era suave ahora, casi compasiva. Señora Castañeda, cuando recibió el mensaje de texto de su madre de que Omar se había escapado. ¿Qué hizo? Yo le dije que regresaría. No llamó a la policía. No llamó a su esposo. No dejó los brazos de su amante para ir a buscar a su hijo. En cambio, se escondió en un garaje mientras su hijo de 6 años caminaba descalzo por una carretera en la oscuridad. Si amaba a Omar, si realmente lo amaba, ¿qué habría hecho? Carla no pudo responder. Las lágrimas no estaban calculadas ahora. Eran reales, pero eran lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Presento ante el tribunal, dijo Arturo, que la señora Castañeda ama la idea de ser madre más de lo que ama el trabajo real de ser madre. Ama el estatus social, la narrativa, la identidad. Pero cuando Omar más la necesitaba, cuando estaba perdido, asustado y en peligro, eligió a su amante sobre su hijo. Eso no es amor. Eso es narcisismo. El último testigo fue el doctor Javier Ríos, cuyo testimonio fue clínico y condenatorio. Guió al juez a través del estado psicológico de Omar, los signos de trauma, la forma en que al niño se le había enseñado sistemáticamente a dudar del amor de su padre. En mi opinión profesional, concluyó Javier, Omar Castañeda ha sido sometido a un severo abuso emocional a través de la alienación parental. Requiere terapia significativa y un entorno estable y consistente para recuperarse. La señora Castañeda y la señora Jiménez no han demostrado entender el daño que han causado y no tienen un remordimiento genuino. Hasta que completen una terapia extensa y demuestren un cambio de comportamiento. Representan un riesgo psicológico para el bienestar de Omar. El juez Salinas pidió un receso. 2 horas después, regresó con su fallo. He sido juez de la Corte de Familia durante 23 años, comenzó. He visto cosas terribles. Padres que usan a sus hijos como armas. Abuelos que interfieren de maneras que dañan en lugar de ayudar. Pero este caso es particularmente atroz porque la señora Castañeda y la señora Jiménez creen genuinamente que no hicieron nada malo. Miró a Carla.
Señora Castañeda, usted puso en peligro la vida de su hijo. No a través de un momento de falta de atención, sino a través de una serie calculada de decisiones en las que priorizó su relación sentimental sobre la seguridad de su hijo. Sus mensajes de texto revelan un plan para alienar a Omar de su padre. No porque el señor Castañeda no fuera apto, sino porque servía a sus propósitos. Luego a Patricia. Señora Jiménez, usted tiene un historial documentado de interferir en las familias y causar daño a los niños a través de sus creencias rígidas y anticuadas. Su testimonio de hoy no mostró ningún crecimiento, ninguna comprensión, ninguna empatía. Encerró a un niño aterrorizado en una habitación a oscuras como castigo y se sintió justificada al hacerlo. El juez describió su fallo. Mateo recibiría la custodia legal y física total de Omar. Carla recibiría visitas supervisadas 2 veces al mes, pendientes de la finalización de un programa de crianza de 1 año y terapia individual centrada en tendencias narcisistas. Patricia Jiménez no tendría contacto con Omar, supervisado o de otro tipo, por un mínimo de 2 años, momento en el cual el tema podría ser revisado si ella completaba terapia familiar y podía demostrar un cambio de comportamiento. La principal preocupación de este tribunal es el interés superior del niño, terminó el juez Salinas. Omar Castañeda ha sufrido suficiente. Merece una infancia libre de manipulación y abuso emocional. Señor Castañeda, tiene la custodia total. Úsela sabiamente. Mateo sintió que el peso de meses se levantaba de sus hombros. Había terminado. Omar estaba a salvo. Carla se derrumbó llorando. Patricia se puso de pie, con furia irradiando de ella. Esto es indignante. No puede. ¿Puede? Y lo he hecho, señora Jiménez. Si continúa, la acusaré de desacato. Le sugiero que abandone mi sala. Patricia salió furiosa. Carla fue llevada por su abogado, aún llorando. Mateo las vio irse, sin sentir ningún triunfo. Solo agotamiento y alivio. Arturo le dio una palmada en el hombro. Lo lograste. Tu hijo está a salvo. Lo logramos, corrigió Mateo. Gracias. Afuera del tribunal. Mateo llamó a su madre. Se acabó, mamá. Tengo la custodia. El sollozo de alivio de Irma Castañeda hizo eco a través del teléfono. Gracias a Dios. Trae a Omar a cenar esta noche. Celebraremos. Lo haremos. Mateo se quedó de pie bajo la luz del sol primaveral, sintiendo el calor en su rostro. Aún había trabajo por delante. La terapia de Omar, su propio procesamiento de la traición, las realidades prácticas de la paternidad soltera. Pero la guerra estaba ganada. Su hijo estaba a salvo. Esa tarde, Mateo recogió a Omar de la casa de su madre, donde se había estado quedando durante la audiencia. Omar corrió hacia él y Mateo lo levantó en sus brazos. ¿Ganaste?, preguntó Omar. Ganamos, dijo Mateo, te quedas conmigo. No más visitas con mamá a menos que yo esté allí. No más abuela Patricia. Todo el cuerpo de Omar se relajó. ¿De verdad? Para siempre. ¿De verdad? Para siempre. Condujeron a la casa de la abuela Irma, donde ella preparó la cena favorita de Omar. La noche estuvo llena de risas y alivio. Con Omar comenzando lentamente a creer que estaba verdaderamente a salvo. Más tarde, mientras arropaba a Omar en la cama de la que ahora era permanentemente su habitación, Mateo reflexionó sobre el viaje. Había utilizado su conocimiento profesional, su red de contactos, su comprensión del sistema para proteger a su hijo. Documentó todo, se mantuvo tranquilo y dejó que Carla y Patricia se rebelaran solas. Algunos lo llamarían manipulación. Mateo lo llamaba protección. Papá. La voz soñolienta de Omar interrumpió sus pensamientos. ¿Sabes qué? ¿Qué, campeón? La abuela Patricia estaba equivocada. No eres débil en absoluto. Eres la persona más fuerte que conozco. Mateo besó la frente de su hijo. Duerme bien, Omar. Estás a salvo. Lo sé. Mientras Mateo salía de la habitación, escuchó la respiración de Omar estabilizarse al quedarse dormido. Sin pesadillas esta noche. Solo paz.
La venganza no fue llamativa ni dramática. Fue sistemática, documentada, legal. Mateo había usado el sistema que existía para proteger a los niños y lo había esgrimido a la perfección. Carla y Patricia se habían destruido a sí mismas a través de sus propias acciones y palabras. Mateo simplemente se había asegurado de que esas acciones y palabras fueran vistas claramente por las personas con poder para actuar. Al final, la mejor venganza no fue lastimarlas. Fue asegurar que nunca más pudieran lastimar a Omar. Y eso era algo con lo que Mateo podía vivir. 3 meses después de la audiencia de custodia, Mateo se sentó en su oficina con un nuevo paciente, un padre cuya exesposa estaba participando en alienación parental. Mateo escuchó la historia familiar con una nueva comprensión, una nueva empatía. Me siento impotente, dijo el paciente, como si estuviera viendo a mi hija alejarse, y no hay nada que pueda hacer. Siempre hay algo que puedes hacer, dijo Mateo. Pero tienes que ser inteligente al respecto. Documenta todo. Construye tu caso. Deja que se rebelen a sí mismos. ¿Qué pasa si no es suficiente? Mateo pensó en Omar, quien ahora estaba prosperando en terapia, progresando, riendo de nuevo. Pensó en la justicia que habían encontrado, en la seguridad que habían garantizado. Será suficiente, dijo Mateo. Porque estás luchando por tu hijo, y eso te hace más fuerte de lo que crees. El paciente se fue con un plan, con esperanza. Mateo agregó sus notas al archivo y miró su reloj. Casi era hora de recoger a Omar de la escuela. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su abogado. El abogado de Carla se comunicó. Ella quiere discutir la modificación del acuerdo de custodia. Aparentemente, Lorenzo Cárdenas rompió con ella cuando se dio cuenta de que la publicidad dañaría la reputación de su negocio. Ella está pidiendo tu ayuda. Mateo se quedó mirando el mensaje. Carla quería ayuda ahora, después de todo. Una parte de él, la parte que la había amado alguna vez, sintió un destello de compasión. Pero la mayor parte, el padre que había visto a su hijo despertar gritando, que había documentado los moretones y el miedo, no sintió nada más que una fría determinación. Él respondió, dile que estaré de acuerdo en discutir las modificaciones después de que complete el año entero de terapia y las clases de crianza, y solo si el doctor Ríos evalúa su progreso y lo aprueba. Si intenta evadir la orden del tribunal de cualquier manera. Solicitaré la terminación completa de sus derechos parentales. La respuesta de Arturo llegó rápidamente. Entendido. Estás manejando esto exactamente de la forma correcta. Mateo guardó su teléfono y se dirigió a su auto. Tenía un hijo que recoger, tarea en la que ayudar, una vida que construir. Esa era su victoria. No la caída de Carla, sino la recuperación de Omar. No la venganza, sino la restauración. Había utilizado su conocimiento, sus habilidades y el propio sistema para proteger lo que más importaba. Y cada vez que Omar sonreía sin miedo. Cada vez que dormía sin pesadillas. Cada vez que decía, te quiero, papá, sin la menor sombra de duda. Ese era el triunfo de Mateo. La historia se extendió a través de su red profesional, como un cuento con moraleja y un modelo a seguir. Como un terapeuta había utilizado su experiencia para proteger a un niño. Como la documentación y la paciencia habían ganado contra la manipulación y la crueldad. Como el sistema, cuando se aprovecha adecuadamente, puede funcionar. Mateo se hizo conocido por ayudar a padres en batallas de custodia de alto conflicto. Su consultorio creció. Su reputación se consolidó. Pero nunca olvidó esas horas oscuras cuando Omar estaba desaparecido. Cuando la policía estaba en su puerta, cuando había leído esos crueles mensajes de texto. Había sido puesto a prueba y había aprobado. Se había visto obligado a luchar y había ganado. No a través de la violencia o medios ilegales, sino a través de la inteligencia, la preparación y la inquebrantable determinación de proteger a su hijo. 6 meses después, Mateo y Omar estaban en el mismo tribunal. Esta vez por una razón diferente. Mateo estaba cambiando legalmente su apellido de vuelta al apellido de soltera de su madre, Elizondo. Y Omar se estaba convirtiendo en Omar Elizondo, despojándose de la última conexión con la familia que había tratado de lastimarlo. Nuevo comienzo, le dijo Mateo a su hijo mientras salían con los nuevos papeles.
Nuevo comienzo, estuvo de acuerdo Omar, sosteniendo fuertemente la mano de su padre. Condujeron al parque donde la abuela Irma los esperaba con helado y celebración. Mientras Omar corría hacia adelante, riendo, Mateo lo observaba y finalmente se permitió sentirlo. No el triunfo sobre la caída de Carla y Patricia, sino simplemente la alegría por la curación de su hijo. Esa era la verdadera victoria. Eso era lo que hacía que todo valiera la pena. Omar estaba a salvo, era amado y estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Y Mateo Castañeda Elizondo, el terapeuta que había luchado por su hijo, usando cada herramienta a su disposición, finalmente pudo descansar sabiendo que había hecho lo que había prometido, proteger a su hijo, costara lo que costara. El final de este capítulo era en realidad el comienzo de su nueva vida. Una construida sobre la verdad, la seguridad y el vínculo inquebrantable entre un padre y su hijo. Se había hecho justicia no a través de la venganza, sino a través del acto simple y poderoso de un padre que se negaba a dejar que su hijo sufriera daño. Y ese, pensó Mateo mientras veía a Omar reír bajo la luz del sol, era el mejor tipo de victoria que existía. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos.